tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Nos encontramos aquí en Queens, Nueva York, un barrio 100% latino. Vamos a conversar con nuestra gente, a ver qué nos dicen, cómo están viviendo, cómo están y cuánto tiempo están en este país, en Estados Unidos. Estamos en Nueva York y bueno, vamos, es un lugar 100% comercial y bueno, vamos a encontrar a la gente que quiera darnos una entrevista. Es un poquito complicado. Vamos ahí, acompáñenme a ver qué es lo que dice nuestra gente. Y bueno, nos encontramos aquí. Mi amigo, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿De qué país es usted? Buenas tardes, mi nombre es Jonathan, yo soy de México, del estado de Puebla. ¿Y cuánto tiempo está aquí en Nueva York? Yo apenas llegué, tiene como 6 meses que estoy radicando aquí en New York. ¿Y cómo le está yendo? ¿Cómo le trata esta ciudad? Pues ahorita un poco mejor porque ya genero ingresos, me dedico a lo que es Uber Eats, a hacer Uber Eats en la ciudad y por las noches estoy trabajando en lo que es Burger King. ¿Trabajabas en México? En México yo terminé mi carrera como ingeniero industrial y pues aquí estoy haciendo Uber Eats. Espera, sigue grabando tú. Ok, se graduó en México, o sea, usted es profesional. Sí, yo tengo una ingeniería industrial y un técnico superior en área automotriz. En México, en lo que es Tepeaca, Puebla, yo tenía lo que era mi taller de rectificaciones de motores, o sea, mío. Como dicen ustedes, no manches, güey. No manches, güey. Pero ¿qué haces aquí, hermano? Lo que pasa que yo nací aquí en Estados Unidos y yo me fui con mis abuelos a lo que fue Tepeaca, Puebla, México. Y pues tengo que hacer que mis papeles valgan aquí también, ¿no? Ok, entonces tú estás temporal aquí, o sea, o ya te vas a quedar definitivamente acá. No, pues yo vine como con la ilusión de trabajar y hacer crecer mi negocio y no sé cuánto tiempo me prepare el destino aquí, pero si es necesario quedarse aquí, pues aquí nos quedaremos, es un poquito mejor la economía aquí que en nuestro país, desgraciadamente. ¿Y estás solo o tienes tu familia aquí? No, yo estoy viviendo ahorita con unos tíos, soy soltero, pero mis papás, o sea, mi familia neutra están en México, ya ahorita aquí estoy, pues se podría decir que solo. Ok, ¿y cuántas horas al día trabajan? Pues en Uber Eats, ahorita estoy trabajando lo que son... Ahorita empecé a las 10 y termino a las 10 de la noche y ya regreso a Burger King a trabajar, que es de 11 a 6 de la mañana. Y descansas muy poquito, me imagino. Sí, pues no descanso, no tengo días de descanso porque como estoy pagando mis cursos para inglés. Wow, man. Si ven mi gente, ese es un ejemplo de superación. ¿Y esta moto de quién es? Esta moto la compré yo. Yo empecé a hacer Uber Eats en bici y ahorré para comprarme mi moto y ya ahorita es mía. ¿Eléctrica o a gasolina? No, es de gasolina. Okay. Sí, yo ya la emplaqué y todo. Todos los papeles que requiere aquí a Estados Unidos lo tiene en regla. Pero para hacer tu Uber Eats necesitas alguna licencia y la moto necesita alguna licencia o se compra y empiezas a trabajar. ¿Cómo funciona? No, pues yo tuve que sacar lo que es mi licencia para manejar carro. Ahorita yo la emplaqué con eso, pero necesitas una licencia especial para lo que es la motocicleta. Ok, hermano, ahora viene lo chido. ¿Cuánto se hace un mal día y un buen día trabajando en Uber? Un mal día yo me echo hasta 50 pesos, $50 nada más. Y un buen día, pues si trabajas todo el día y prácticamente una parte de la noche, pues... Depende del clima, porque cuando hay sol no piden mucho a la gente. Cuando ahorita que está lloviendo es donde la gente pide. Ahorita más o menos como entre 200 pesos, pero empiezas a trabajar desde temprano como a las 10 de la mañana y ya terminas como a las 10 de la noche o un poquito más. Wow, hermano. Me imagino que este día te fue bien porque llovió todo el día. Sí, la verdad sí no me puedo quejar, pero pues está bien para ir a descansar un ratito y regresar al otro trabajo. Muchas gracias, hermano, muchas gracias por esa información muy valiosa. Señores, un mexicano acá, miren, así es, yo creo que este país nos abren muchas puertas, nos dan oportunidades, solo depende de nosotros, ¿no? Sí. Depende de nosotros y hay que luchar. Así estamos nosotros de pasadita por este mundo, por este país, por este lugar. Y seguimos buscando más gente emprendedora, luchadora que está aquí. Algo que quiera decir a sus familiares, a sus amigos que nos ven en cualquier parte del mundo.
Pues nada, que echarle ganas porque así se empiezan los sueños a construir. Y como tú lo dijiste, solo venimos a la vida una vez y hay que hacer realidad los sueños que tenemos. Dale, hermano. Muchas gracias de verdad. Entonces, vámonos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué son ustedes, mi hermano? De Ecuador. De Ecuador, ¿usted? De Ecuador, Riobamba. Ok. Y cuénteme, ¿qué andan haciendo por aquí, por Nueva York? Bueno, yo estoy aquí en este momento gracias a la invitación de mi amigo Edison. Estábamos en algunos eventos artísticos que está organizando acá mi amigo. ¿Ustedes están de vacaciones o de pasadita o cuestión de trabajo? Nosotros representamos a una marca que se llama Electropar. Nos dedicamos a la comercialización de electrodomésticos, muebles, computadoras, celulares, motocicletas en Ecuador. Entonces, ¿ustedes están aquí temporal? Sí, exactamente, 5 días. Ok, 5 días. ¿Y usted, mi amigo? Bueno, de mi parte, pues me dedico a todo lo que son hacer videos musicales, artísticos prácticamente. Ahorita estamos organizando eventos de los cuales acá mi estimado amigo Rubén se ha tomado la molestia en visitarnos para acá a hacer su publicidad de la marca Electropark. Asimismo, estaremos compartiendo, motivando a todos los hermanos migrantes aquí en los Estados Unidos para que hagan su compra, hagan llegar un regalo, algo de cariño a sus familiares en todo el Ecuador. ¿Ustedes tienen centros comerciales en Ecuador? Sí, tenemos en Riobamba nuestra matriz, abarcamos todo lo que es Alausí, también abarcamos Chunchi, abarcamos lo que es Bucay, Chillanes, Payatanga y una parte de la provincia de Bolívar. Y con el tema de las ventas a los compañeros migrantes, amigos migrantes, abarcamos a todo el país, obviamente con entregas reales, con unos precios espectaculares, especialmente para los de Estados Unidos. Ok, en caso de que yo quiera regalar, digamos, una cocina a mi mamá, entonces yo me comunico con ustedes o cómo funciona. Es muy fácil, solo nos escribe a la línea de Electropark, que es el 0994-161-053 y uno de los asesores se comunican y obviamente hacen el negocio y enseguida entregamos en los domicilios de las personas que obviamente tienen que recibir. Ok, ¿y cómo es el pago? ¿El pago es 100% o 50% antes y el otro 50% cuando se hace la entrega? Tenemos muchas maneras de comercializar el pago por transferencia, puede ser también con el crédito directo, abarcamos todo el país como decía, y las entregas es inmediato, sin ningún papeleo, nada. Además es con regalos y todo, nosotros hacemos toda la entrega a sus familiares, sus seres queridos, que invitamos que nos visite también en nuestros locales también, ¿no? En la gente que vive en todas las provincias que nosotros abarcamos. Ok, ¿y qué tal le parece Nueva York? ¿Cómo ve esta zona? Hoy está increíble, cada vez que vengo me quedo más sorprendido, mucho ecuatoriano. ¿Es la primera vez que está en esta zona o ya había estado anteriormente? 3 veces ya. ¿En esta área? En esta zona, sí. Ok. ¿Y usted, mi hermano? Yo pues ya estoy aquí un año, de vez en cuando sí lo visito, todo lo que es Roosevelt, Queens, Bronx y todo eso, más que todo también por los eventos artísticos, toca estarse movilizando el trabajo, lo que es de un artista. ¿Cuál es su trabajo aquí en Nueva York? El trabajo aquí en Nueva York es hacer todo lo que son plataformas digitales, música, videos, contenido y todo lo que es mi carrera artística como Edison, el nene de la chicha, Edison, el papi rey, me pueden encontrar en todas las plataformas digitales. ¿Me cantas? Mira, mi gente, o sea, lo que es la vida, nos encontramos con unos ecuatorianos y un gran emprendedor. Felicidades, hermano, felicidades. Y también con otro ecuatoriano, sabe hacer música. Pues disfruten de esta tarde, está un poquito lluviosa, pero está bien. Entonces, algo que quieran decir a sus familiares. A todos los amigos migrantes que están en los Estados Unidos, no se olviden de su familia, regresen a ver, háganle llegar con cualquier cariño, con cualquier aprecio a su familia desde Electropark. Facilita su compra, facilita la llegada directo a su hogar, 100% seguro. Nosotros también igual a nuestros clientes desearles lo mejor aquí en Estados Unidos, igual en Ecuador. Muchas gracias por confiar igual en Electropark. Buscando más gente, a ver qué tal nos va. ¡Vámonos! ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, gracias, muy bien. Una tarde muy lluviosa, ¿eh? No, hoy fue un día terrible, de verdad. Los negocios estaban muy malos. ¿Por la lluvia o...? Por las lluvias. Ok, ¿de qué país es usted? De México.
Oh, mexicano, señor. Otro mexicano aquí en Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo usted está aquí en Nueva York? 33 años ya. Imagino que usted tiene toda su familia acá. Sí, ya, gracias a Dios tengo toda la familia acá. Ok, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el sistema acá? Mira, aquí es muy difícil, de verdad, ahorita con tanta gente que se está viniendo. Yo también soy inmigrante, de verdad, que cuando yo llegué hace 33 años, salías de una puerta, entrabas a otra, ahí mismo conseguías trabajo. Ahora muy difícil, necesitas tener a alguien adentro para que consigas un trabajo, o sea, que te recomiende a alguien. Porque si tú sales solo, nunca vas a encontrar trabajo. Cosas tan complicadas ahora. Muy complicadas a hoy. Aquí está este negocio, yo trabajo. Ok, en este negocio. Como 15 personas diario a buscar trabajo y de verdad que mira, tenemos todo en especial y está muy mala la situación ya acá. ¿Y la venta? ¿Cómo está la venta? La venta muy mala, mira, tengo todo en especial y no sale ni para las rentas muy caras ahora. Hablando de la renta, ¿cuánto vale una renta de un local más o menos así? Te está saliendo en $45,000. ¿Mensual? $45,000. Mensual $45,000. Oh, de verdad, yo nunca pensé que un local pudiera valer eso. Ahorita si tú vas en un apartamento también, mínimo para conseguir un apartamento te piden que tengas $10,000 en el banco, que tengas buen crédito. Si no, no. Hablando de eso, para poder uno rentar un departamento, ¿cómo se hace? ¿Cómo funciona aquí? Para rentar un apartamento, ahorita tú entras en el teléfono buscando donde rentan apartamentos y ahí vas y vienen unos 5 o 10 personas también ahí. Debes de tener un buen crédito porque si no, no te renta. ¿Cuánto es el salario mínimo aquí en Nueva York? Ahorita, si tú tienes más de 8 trabajadores en una compañía, les debes de pagar $15, lo mínimo. ¿Y si tengo menos? Ya te vienen saliendo, depende ahí, el negocio también te pueden pagar $8 hasta $13. Pero $8 yo creo que con lo que estamos ahora no nos alcanza para nada. No alcanza para nada, de verdad, por la renta, las comidas, era ahorita la comida bien cara, de verdad. Wow, entonces las cosas están un poquito complicadas, señores. Así la vida, vienen tiempos buenos, tiempos malos, entonces. Eso siempre es así la vida, a veces arriba, a veces abajo Este es un barrio 100% latino, ¿verdad? Sí, 100% latino. Muchas gracias, se le agradece por la información. Nos vemos en una próxima. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Llegamos acá a una licorería y de paso nos encontramos aquí a un señor muy amable. ¿Y cómo está señor? Mucho gusto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Jonier. El día de hoy estamos promocionando 2 marcas, una de vodka y una de vino. Estamos manejando este vino que es de Israel, cosecha de uvas del 2019. Adicionalmente estamos promocionando este vodka proveniente de Ucrania. Es un vodka de trigo, tiene un 40% de alcohol. Ok, ¿y de dónde es usted? De Colombia. Sí, que gusta. ¿Y cuánto tiempo usted está por acá? En Nueva York, 1 año y medio. 1 año y medio. ¿Cuál es su trabajo? Bueno, en este momento un poco de marketing y de branding con las marcas que estamos manejando para la compañía que se dedica como a promocionar todos estos licores. Ok, y según su experiencia, ¿cómo le ha ido en este país? Bueno, creo que es un país que te da muchas oportunidades en muchos aspectos, ¿no? También da la oportunidad como de desenvolverte en muchas cosas que tal vez en nuestros países es como un poco extraño hacerlas, pero que salimos de nuestra zona de confort y pues que nos damos cuenta que acá nos ganamos la vida de diversas formas. ¿Qué es lo que más extraña de su país? Bueno, diría yo que tal vez los momentos con las personas, ¿no? Tal vez acá tenemos más oportunidades de ganar más dinero, pero allá tal vez tenemos otras cosas como la compañía, nuestras familias. Esa es como la parte que más hace falta, la parte humana. ¿Está usted solo o tiene su familia aquí? En este momento estoy solo. Es un poco duro. Sí, yo creo que igual hace parte como del proceso de la vida, ¿no? Sabemos que crecemos y ya llega un punto donde debemos buscar nuestras propias cosas y seguir nuestro propio camino. Tienes toda la razón y muchas gracias y que Dios te bendiga, que te siga bendiciendo y ánimo y seguimos en la lucha los latinos por el mundo, hermano. Muchas gracias y bueno, mi gente, vamos a seguir buscando más latinos por el mundo que están luchando en este país. ¡Vámonos!
la situación ha estado un poquito complicada, pues la gente no quiere dar entrevistas, no quieren compartir sus experiencias, debido a que están recién llegados y tienen un poquito de vergüenza, pero es entendible. Tratamos de hacer lo que nosotros podemos. Señora. Bueno, yo soy ecuatoriana cuencana. Yo me llamo María Teresa Crespo, yo soy de Cuenca, nativa de la ciudad en la ciudad Sucre-Tarqui, y vendemos en Don Bosco y La Loja. Y aquí yo vivo 36 años. Yo vendo la comida ecuatoriana, todo lo que es fritada, morcillas, sancocho, humitas, tamales, chicharrón con tostado, choclos, humitas, morocho, colada morada, jugo de coco, jugo de maracuyá, todo lo que es cosas ecuatorianas vendo yo aquí. Ya creo me conocen por Canal 47, por Ecuavisa. ¿Y es famosa entonces? Por Canal 41, que me sacaron hace 5 años. El Ecuavisa me sacaron el Día de la Mujer. Es de trabajar muy duro aquí para poder sobrevivir. Ahora ya tengo mis 75 años. Me gusta mucho, pero trabajo ahora para compartir con la gente. Ok, muchas gracias. Usted es un ejemplo a seguir. No me importan los 75 años, pero esto es la travesura que yo hago. Me gusta mucho levantarme a las 4 de la mañana para hacer. A las 9, 10 de la noche estoy llegando en casa para dormir. Dios le bendiga, siga adelante. Muchas gracias. ¿Qué corazón bello? No. Ahora dígame, corazón bello ahí. Bueno. Bueno, aquí nos encontramos con otro señor. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, mi estimado. ¿De qué país es usted? De Ecuador. ¿Cómo se llama? José Granja, mi nombre. ¿De qué parte del Ecuador es usted? Yo soy de la provincia de Cotopaxi, del cantón Sicchos. ¿Cuánto tiempo, mi estimado, por aquí, por estas tierras de Nueva York? Voy para 6 meses ahora mismo. ¿Cuál fue el motivo de su decisión de venir a este país? El motivo, la situación económica estaba bien complicada, y aparte de eso las mafias nos perseguían, una mafia de los lobos que decían. Eso ha hecho que vengamos para nosotros acá. Estoy con mi familia, gracias a Dios logramos pasar, hemos venido huyendo de las mafias de nuestro país. Me imagino que usted tenía algún negocio en Ecuador. Sí, teníamos una bodeguita de víveres, teníamos. Empezaron a cobrar las mafias y después ya no pudimos pagar. No pudimos pagar por asunto de que pagábamos el arriendo, y después ya aparecieron unas mafias que cobraban por dar seguridad, y después ya no pudimos pagar y nos perseguían, nos agredían a mí y a mi familia. Entonces por eso estamos aquí. ¿Cada mes o cada semana? Cada mes. ¿Cada mes ellos llegan a cobrar o cómo es esa? Sí, venían a cobrar un porcentaje de $250, venían a cobrar por dar seguridad según ellos. Pero después ya no pudimos pagar porque entre arriendo y esa seguridad ya era imposible pagar. Claro. Eso es que hemos venido por acá. O sea que usted tuvo que cruzar toda la frontera, caminar por ahí con todos los hijos, dormir por ahí por la montaña tratando de cruzar, ¿verdad? Así es, dormíamos en bodegas, dormíamos en montañas, y así hemos cruzado, viajábamos en camiones, de diferentes maneras. Sí, ha sido un éxito la llegada acá. No todos tenemos esa suerte de estar aquí, porque muchos han muerto, muchos han tenido que regresar, y muchas cosas que han pasado en el camino. Entonces sí, es bastante riesgoso venir para acá. ¿Actualmente en qué está trabajando usted? En la construcción estoy trabajando actualmente, sí. ¿Para qué si estoy trabajando estos días? Ok, qué bueno. Que cueste, pero estamos ¿Están tranquilos? Tranquilos, sí. Estamos tranquilos, estamos cómodos. Sin el riesgo de que, como en Ecuador, alguien le vaya y si no le pagaba, pues ya usted sabe. Ya podemos decir que descansamos tranquilidad, dormimos con tranquilidad, ya estamos descansando tranquilidad, como dice. Sí. Bueno, muchísimas gracias, que Dios le bendiga y ánimo, siga luchando, hermano, que Dios le bendiga. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Mi nombre es Vladidaki, ¿con quién tengo el gusto? Mi nombre es Gonzalo Guzmán, de los registros de Guayaquil, Ecuador. ¿Cuántos años por aquí?
Tengo aquí en los Estados Unidos 19 años, trabajando aquí con los señores del Rincón Guayaquileño 11 años. ¿Es un solo dueño de todos los carros o cómo? El carro tiene su dueño. O sea, diferente. Diferente. Tenemos platos típicos de Guayaquil y los platos típicos de los carros más allá de la sierra. Ok, pero ¿todos los carros venden la misma comida o cada quien tiene diferente tipo de comida? No, cada quien tiene diferentes tipos de comida. ¿Son ecuatorianos? Sí, todos son ecuatorianos, la gente de aquí de Ecuador. Sirviendo a la comunidad ecuatoriana 27 años. Muchísimas gracias, reportando para ustedes desde el condado de Queen, Gonzalo Guzmán, para la República del Ecuador y los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Bueno, y nos vemos. Seguimos tal vez una entrevista más por ahí a la competencia. Vamos a ver ahí, vamos a ver. ¿De dónde es, mi estimado? Muy buenas tardes. Soy de Manta, Ecuador. Aquí atendemos al guayaquileño, comida ecuatoriana, 100% original. Buena sazón, de hace 23 años que llegamos acá. ¿El carrito cómo se llama? Porque vemos que hay como 4. Número 1. Cada uno, como ve, tiene su sazón, de tipo de la sierra ecuatoriana. Acá sabor costeño, sabor 100% guayaquileño. ¿Y cuál es el plato más económico y el plato más carísimo? El plato más económico le podemos resolver aquí un encebollado a $14, el más económico. Y el más caro, como puede ver ahí, la bandera ecuatoriana, que vale $23. El estadio Alberto Spencer, modelo de Guayaquil, acá a Queens. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Está bien. Bye. Bendiciones. Bueno, mi gente, me despido de aquí. Muchas gracias a toda la gente. Sigan el canal, apoyen para seguir creciendo y llevar el más contenido para todos ustedes. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye.